Mi historia desde cómo empecé todo el negocio. digamos, desde la universidad, para no ir tan atrás, como, No, pero cuando partí Serviol, po. ¿qué decidiste estudiar y cómo desde tu profesión creaste el servidor? Dale. Mira, yo siempre he sido fanático del tema automotriz, ¿ah? Me gustan los autos y me fui por ese lado. Estudié mecánica y después, siempre con la intención de meterme en el mundo minero, me casé y me fui a vivir al norte, a Antofagasta. Estuve 14 años allá. Mis 3 hijos nacieron allá en Antofagasta. Y me empecé a meter en el mundo minero y a entender la problemática minera. Yo te diría que partí el 2004 hasta el 2009 trabajando como empleado en una empresa que se dedicaba a temas de aceros de desgaste y aceros estructurales de alta resistencia. Era bien específico, era un core de negocio muy enfocado en las áreas de mina donde hay desgaste. Eh, y ahí me empecé a dar cuenta de las necesidades que surgían prácticamente todos los días y las urgencias. Y hay algo bien simpático en la minería que el minero siempre dice, todo lo quiere para ayer. ¿Ah? Tú le dices, ¿y para cuándo lo necesita? Para ayer. Entonces empezamos a detectar esa necesidad de estas mineras que están muy lejos del centro urbano más cercano, a mínimo 2 horas, 3 horas, que además están muy lejos de Santiago, que es donde están principalmente los proveedores o las bodegas centrales de los proveedores. Y nos dimos cuenta que había un espacio de anticiparse a la demanda, a las necesidades de los usuarios finales. ¿Ah? Los usuarios finales, con las áreas de planificación más las áreas de abastecimiento, no lograban de alguna manera cubrir esa demanda real de ese usuario final, de lo que ese usuario final realmente necesitaba en la faena eh, el día sábado, el día domingo, el día viernes a las 7 de la tarde. Ahí es cuando normalmente resultan todas las urgencias en las mineras. Y Y ahí, por ejemplo, esa inquietud empieza como a germinar, pero ¿cómo empezaste a conversar el tema? Oye, podríamos solucionar este tema con un socio, con un compañero de trabajo. exactamente, yo tenía un socio que él era muy buen comercial. Él tenía la facilidad de poder llegar a estos usuarios, a abrir nuevas puertas, contactar nueva gente, y yo por mi lado era muy operacional y muy de resolver la problemática, de poder comprar muy rápido, entender la necesidad real, e incluso no pasa que las mineras muchas veces ni siquiera saben exactamente lo que necesitan. Y gracias un poco a mi formación, a mi experiencia también en el mundo de las maestranzas, a la capacidad de fabricar piezas, etcétera, empezamos a consolidar la demanda de ese usuario final a través de mi socio que estaba en terreno, en campo, detectando la necesidad, y yo en Antofagasta cubriendo la fabricación, el suministro, la parte más bien operativa, productiva, ¿ah? Armando equipos Perdón, también. en esa etapa era una etapa como investigativa en el término, ¿no? Todavía Sí, no estaba claro, servido todavía no estaba Serviol, todavía no estaba Serviol, estábamos todavía trabajando en esta empresa de aceros de desgaste. Él era vendedor de esa empresa de aceros de desgaste y yo era el gerente zonal y de toda la maestranza. Eh, entonces, bueno, empezamos a ver cada vez más oportunidades. Lamentablemente esta empresa que era con capitales norteamericanos no se vio interesada en desarrollar y abrir un poquito el espectro. Nosotros veíamos la necesidad, pero ellos no, la parte directiva no estuvo dispuesta a abrir el espacio como para poder suministrar otras cosas. Y tomamos la decisión de dar un paso al costado y comenzar este Serviol, que se llama Serviol eh, porque la verdad es que no sabíamos exactamente qué íbamos a vender. Claro. Sabíamos que habían oportunidades de venta, pero exactamente no teníamos el foco. Dejaron la abanico abierto. Dejaba un poquito abierto, ¿ah? Un Servitodo. La verdad, y siendo súper honesto, el nombre no es lo que más, no es lo que más, nunca me ha gustado mucho, pero
pero al final eso es. Somos una empresa que al final vende disponibilidad, provee disponibilidad y que el producto pasó a ser la derivada de eso. ¿Cómo fueron estos primeros días de Servial? Las primeras reuniones con tu socio ya con el pie al costado de la empresa. Mira, yo te diría que, bueno, como ya llevamos hartos años en el norte, viviendo allá, entendiendo la necesidad de la urgencia del cliente y esa urgencia por tener el producto lo más rápido posible, la respuesta lo más rápido posible. Yo creo que también eso nos ayudó mucho, el saber que nuestro teléfono está 24/7 disponible, sábados, domingos, da lo mismo. Yo creo que nos ayudó a, a que nos impulsaran los mismos usuarios finales con las áreas de abastecimiento, que nosotros éramos la solución para ellos en estos casos. Pero bueno, la asociatividad parte primero con Alex, que era mi socio original con el que comenzamos. Yo en Antofagasta, él mucho en terreno. Yo resolvía, él un poquito iba captando las necesidades, iba tirando el gato al cielo y yo lo iba capturando y yo veía cómo lo resolvía, de dónde sacaba capital, de dónde, con quiénes ejecutaba la obra, porque muchas cosas se fabricaban en tornerías locales, en maestranza, tenía que traer materiales desde Santiago, etc. E incluso importados. Así que nacimos los dos solos. El primer año te diría que prácticamente estuvimos los dos solos, yo solamente subcontrataba. El segundo año ya esto empieza a tomar forma y empiezo a contratar gente. Y al tercer año se suscita algo bien, bien particular y tuvimos un caso de éxito que fue casual. En Minera Collahuasi venía una ola de frío el año 2011. Venía una ola de frío que estaba pronosticado menos 18 grados y el sindicato de Collahuasi le plantea a la compañía que si no tienen estufas de estas con aceite y eléctrica, óleo eléctrica, en la faena, en el campamento, ellos bajaban y paraban, detenían la operación. Nos fuimos 2 personas hasta Puerto Montt, porque obviamente en Iquique, Collahuasi está muy cerca de Iquique, en Iquique no hay estufa. Nos fuimos a Puerto Montt y nos vinimos recorriendo todo el sur con un camión y 2 choferes. Y llegamos en 7 días con 1000 estufas, que era la solicitud que nos hizo la área de abastecimiento de Collahuasi. Llegamos con las 1000 estufas, cubrimos la necesidad. Y fíjate que eso produjo un clic también en el área de abastecimiento, porque se dieron cuenta que ellos el dinero lo tenían como para poder salir a comprar las 1000 estufas, pero el problema era que ningún proveedor tenía las 1000 estufas. Entonces, alguien tenía que hacer la gestión intermedia de ir recolectando las estufas y poder llegar en los 7 días para que la mina no se detuviera. Cosa que logramos. Y eso nos lleva a que nos inviten a un modelo de negocio de ferretería en faena y con una licitación. Nos invitan a una licitación donde participamos con varias ferreterías. Nosotros no éramos ferreteros, nosotros éramos más bien un servicio que suministrábamos las necesidades de los usuarios finales, pero ya nos dicen, nos interesa una ferretería en faena. Y participamos con grandes players de ferreterías locales e incluso con Sodimac. Y los mismas gente de Collahuasi nos apoya entendiendo el servicio, valora nuestro servicio y nos adjudica a nosotros. Y ahí nos dimos cuenta que lo que importaba no era el producto, no era el stock, no era la bodega, no era el capital, sino que el servicio que nosotros podíamos darle a estos usuarios finales, ofreciendo esta disponibilidad y cubriendo sus necesidades cuando ellos de verdad realmente las necesitaban y no cuando el proveedor no cuando el proveedor decide tener o no tener stock, que es lo que normalmente pasa con muchos de los proveedores. Que manejan su stock y si quiebran stock, no tengo.
Y esa es la respuesta. Esa respuesta a la minería no le sirve. Es curioso porque esa promesa es la que está vigente ahora en Servidor, la que tú detectaste en los Absolutamente. primeros tiempos. Absolutamente se ha mantenido y se ha ido fortaleciendo en definitiva, porque claro, al principio fue muy, muy de guata, muy de instinto, de saber, de anticiparse, de saber que, por ejemplo, para actividades de mantenimiento de una correa se necesitan tales y cuales materiales, pero para el mantenimiento de un cargador frontal estos otros, y se necesitan estas herramientas, estos insumos y estos EPP. Y nosotros lo que hacíamos era tratar de llegar con el kit completo, cosa que no faltara nada y la disponibilidad cubriera en un 100% al usuario final, cosa que la actividad planificada de mantenimiento se lograra en la fecha y con eso la continuidad operacional de la mina. Entonces, los ahorros también empezamos a aprender que los ahorros no venían por el producto, sino que venían por esta continuidad operacional, que la mina no se viera detenida, que no hubiese gente sin sus productos, sin sus EPP, y que ellos pudieran ejecutar en tiempo y forma las actividades planificadas. Nos instalamos en Coyahuasi con éxito. Yo me fui 3 meses a echar a correr este contrato. Era un modelo de negocio nuevo, una ferretería en faena, un on-site, como le llamamos hoy día. Nos instalamos allá con gente, con stock, y implementando este modelo de saber mejor nosotros, Serviol tenía que saber mejor que nuestros usuarios finales qué necesitaban, cuánto necesitaban, dónde lo necesitaban, en qué momento lo iban a necesitar. Y ese ha sido el valor agregado que hemos dado desde entonces. Este modelo nos lleva a saltar a otras faenas mineras, Sierra Gorda. En el mundo minero hay mucho movimiento y uno piensa que la minería es muy grande, pero la verdad es que es una familia relativamente pequeña y se conocen todos y se van moviendo. Entonces, las buenas prácticas de una faena minera normalmente tienden a traspasarse a las otras porque hay movilidad también de mantenedores, de planificadores, etc. Entonces saltamos el año 2014 a Sierra Gorda con un mismo modelo. Empezamos a crecer, empezamos a entender cada vez mejor lo que era el manejar un modelo on-site de suministro con esta predictibilidad. Y el año 2018, te diría yo, ya 9 años operando Serviol, el año 2018, Minera Escondida, que era una faena, es la faena más grande del mundo en producción de cobre, y que obviamente era un cliente el cual queríamos abordar y capturar, nos invita a una licitación distinta y nos dice, miren, súper bien su modelo stockless, lo que ustedes hacen, este modelo de suministro en faena, pero no es lo que más nos interesa ahora. Lo que nos interesa a nosotros y el dolor que tenemos es la administración de los pañoles o de los almacenes satelitales, en definitiva. Porque claro, todo lo que pasa en esos pañoles, en esos almacenes, de ahí se abastece el usuario final. Y en definitiva, de alguna manera venía a complementar lo que nosotros hacemos, que es el suministro a esos usuarios finales, pero ahora era además con la administración de las herramientas. ¿Ah? Ya no era solo vender, sino que aparte de vender, la promesa de valor es decir, yo administro lo que te vendo. Yo cuido lo que vendo, generándote ahorro, manteniendo esta disponibilidad. Pero claro, significa una responsabilidad no menor porque tú atiendes a ese usuario final, muchos usuarios finales, día-noche, 365 días del año, 24/7, y ya atiendes la venta, el consumible, la entrega del consumible y del insumo o del EPP, pero además te haces cargo de que si yo vendí una herramienta, la administro y la gestiono. Y eso significa saber muy bien a quién se la presté, si me la devolvió, cuándo me la va a devolver, cuántas herramientas tengo que tener para cubrir la demanda de todos esos usuarios finales,
¿Cuándo la reparé? ¿Cuándo se le hizo la última certificación? Se empieza a agrandar, la verdad, la cantidad de responsabilidades, y salimos a buscar herramientas de software que nos pudiera ayudar a administrar este gran volumen de datos y gran volumen también de activos, y la verdad es que no encontramos. Y ahí nace el desafío de decir, bueno, vamos a tener que armar nuestro propio software, y formamos una empresa hermana que se llama Oliot, All Internet of Things, eh, eh, que justamente lo que hizo es desarrollar un software asset management, que te permite administrar los activos de forma individualizada, cosa de tener la trazabilidad del activo desde el día que nace hasta el día que muere. Cuántos préstamos tiene, cuántas reparaciones, cuántas mantenciones, cuánta plata hemos gastado en esa herramienta o en las reparaciones, a dónde se ha llevado, etcétera. Y eso ya lo hemos ido desde el 2017, fines de 2017 que comenzamos con este software, fue evolucionando y le fuimos poniendo de alguna forma esteroide de tecnologías de IoT. Entonces, con tecnologías de RTLS, Real Time Location System, hoy día ya tenemos capacidad incluso de que activos de alto valor o de alta relevancia, de importancia para el usuario final o para la actividad minera, los podemos trazar o georreferenciar. Entonces sabemos dónde están, y eso ya se les puede incorporar GPS, Bluetooth, RFID, depende de la importancia y del valor del activo. Y todo muy individualizado. Entonces hoy día te diría que aparte de hacer la gestión de los pañoles, ya podemos hacer la gestión también de cuidar patrimonio de repuestos, por ejemplo. Hoy día proyectos como TEC ya están monitoreando y tienen varios millones de dólares, varias decenas de millones de dólares en nuestro sistema, que nos permite georreferenciar y saber que sus componentes estén resguardados. Y con lo mismo, con la data total completa del activo. Entonces, si una transmisión tiene que ir a mantenimiento a un reparador, toda la data asociada a lo que se le hizo, a las actividades de mantenimiento, queda asociado al activo. Hoy día yo te diría que es disponibilidad, el servicio es disponibilidad, pero con tecnología. Entonces ya dejamos la guata y el feeling ese que teníamos antes, que estábamos en el cerro, por tecnología y por data. Entonces hoy día los pañoles que administramos nosotros como clientes a los cuales suministramos insumos y herramientas, que administran ellos mismos sus pañoles con nuestras tecnologías de software, pueden administrar y gestionar y optimizar la demanda real y contar con esa disponibilidad de usuarios finales. Escuchándote hablar, me hace mucho sentido de que Servior como que soluciona muy bien estos problemas de estas grandes mineras porque se le empiezan a crecer, entonces el stock empieza a crecer, los almacenes son más grandes, hay que administrarlos, necesitan ayuda. Pero como una minera chica, una industria más pequeña, una faena no tan grande, se puede beneficiar de los servicios de Servior. Mira, yo creo que pasa, incluso puede ser mejor aún, porque una minera más pequeña tiene menos capacidad de stock, menos capacidad de agrandar y de tener un inventario, de controlar ese inventario. Entonces, cuando tú tienes bien afinado el número de lo que realmente se necesita y lo que realmente el usuario final demanda, tú puedes controlar mucho mejor y saber mucho mejor qué realmente tener. Y un servidor en un modelo on-site, con estos stockless o con la administración de pañoles, además te ofrece poner el stock, alivianando el working capital, que eso significa a las áreas de bodega. Sacarse ellos ese stock y dejárselo en manos a un servidor que le facture en función de la demanda real de usuario final. Entonces,
sin duda que es beneficioso. Significan ahorros importantes por todo lo que significa la cadena del abastecimiento y administrar toda esta cantidad de ítems, y porque además el capital del stock ya no es de la mina, sino que es de Serviol, y Serviol cobra en función de la demanda y de usuario final. ¿Ah? Yo diría que esos son los grandes puntos de valor. Y lo otro que a veces puede sonar un poco difícil de aceptar para las áreas de abastecimiento, pero resulta que el 80% del tiempo de las áreas de abastecimiento y en general de toda la cadena del supply chain, la bodega, las áreas de logística, los camiones, etc., el 80% del tiempo lo dedican a menos del 20% del presupuesto. E incluso mucho menos. Mira, si nosotros estamos en el mundo del MRO, como llama la industria, toda la venta de estos insumos, todo lo que es ferretería, herramientas, EPP le llama MRO. ¿Ah? A nivel global se habla del mundo de productos MRO. Y estudios dicen que industrias mineras dedican menos del 2% del presupuesto a esta familia de productos. Menos del 2%. Pero resulta ser muy intensiva en tiempo y desgaste y dedicación, porque son muchas líneas que atender, muchos distintos productos que atender, y eso genera una distracción en las áreas de abastecimiento, bodega, logística, de la cadena del supply chain de la mina. En tu rol, con tu experiencia, ¿cómo ves tú la reacción de algún encargado de abastecimiento cuando tú como ente tercero, digamos, le das a conocer que el ecosistema en que está trabajando él tiene una serie de costos ocultos que probablemente él no lo vea porque no está con el usuario final? ¿Cómo tiende a reaccionar esta persona al identificar esta serie de costos ocultos y cómo esta persona, algún tip que tú le puedas dar, cómo podría empezar a identificar que hay una serie de estos gastos ocultos que él no está viendo? Mira, obviamente hay de todo, ¿no? Pero en general yo te diría que hoy ya estamos mucho más evolucionados. Yo te diría que hace 10 o 15 años atrás costaba más, ¿ya? Había más gente dispuesta a trabajar en el mundo minero. Hoy día cada vez se hace más difícil que gente quiera trabajar en la minería. Cada vez el recurso humano se hace más difícil obtenerlo. Y eso ha hecho también que las mineras entiendan que hay que optimizar. Entonces, yo te diría que hoy día cada vez más entienden el mensaje de decir, mira, tú eres productor de cobre o eres productor de litio, deja que tus áreas de abastecimiento se enfoquen en lo que realmente mueve el presupuesto y de verdad mueve la mina o tu operación. Y todo lo que es altamente transaccional y distractivo para tu área de abastecimiento y para tu cadena de supply chain, déjalo en manos de Serviol. Nosotros nos hacemos cargo, establecemos niveles de servicio, de disponibilidad, y nosotros tomamos ese desafío. Hoy día ya estamos en 10 faenas mineras. Estamos instalados en 10 faenas mineras con modelos de suministro y de atención de pañol. Ha sido un camino lento, pero en la medida que las áreas de abastecimiento y las áreas operacionales, sobre todo, entienden que un Serviol les resuelve la chimuchina, el problema chico, el día a día, y que ellos pueden enfocarse de verdad en lo que realmente importa, que son sus repuestos principales, que son su planificación, que es su gente, y ponerle el foco en lo que es la producción, esta cuestión continúa. O sea, yo no tengo contratos hoy día, ningún contrato perdido. O sea, contratos que se extienden, contratos que pasan de 3 a 6, ya llevamos 10 años, 12 años con clientes. Entonces, ese es mío, allá, perdón.
Entonces, en la medida que van entendiendo ellos que ellos pueden enfocar su esfuerzo y su tiempo en lo que realmente importa, lo toman, lo aceptan. No sé, eso yo creo. Y tú, con experiencia, ¿cómo has visto qué cambio ha generado a nivel de usuario y a nivel digamos, de gerencia de abastecimiento? ¿Qué son los cambios conductuales o qué cosas cambian cuando un servidor ya empieza a prestar el servicio? ¿Qué has notado tú? ¿Qué te han dicho tus Súper buena clientes? pregunta. Mira, ¿sabéis normalmente lo que nos damos cuenta es que en general en la mina, y tal vez no lo dije, pero lo digo ahora, el abastecimiento de la mina llega hasta una bodega central en la mina, pero la mina en sí tiene muchas áreas y tiene, además son grandes en extensión, entonces significan grandes tiempos perdidos por desplazamiento, ir al rajo, ir a óxido, ir a sulfuro, que no sé, que se muevan a la planta, etc. Se pierde mucho tiempo en los desplazamientos, entonces lo que empieza a pasar es que estos usuarios que trabajan en estas áreas van a bodega central y normalmente acaparan productos porque por comodidad o porque saben que o no quieren correr el riesgo que mañana no encuentren el mismo producto. Entonces, si hoy día hay 100 de algo, prefieren llevarse los 100 para asegurarse de ello, pero le producen un daño a sus colegas, a sus compañeros y a sus otras áreas porque los dejan sin stock. Entonces estas bodegas centrales empiezan a engordar, cada vez empiezan a comprar más para darle la disponibilidad a todos, pero ellos también a su vez empiezan a consumir más porque todos empiezan a acaparar. Cuando tú llegas a la bodega final, al usuario final, y logras entender y logras atender a ese usuario final con su demanda del día a día, hora a hora, eh, mejora considerablemente todo, porque tú sabes qué llevar, tú sabes qué tener, tú sabes con qué anticiparte. Eh, y, y ese acaparamiento empieza a desaparecer, porque en la medida que ellos tienen la confianza suficiente para saber que el material va a estar disponible en un punto cercano a donde ellos trabajan y que va a estar siempre disponible y que si van mañana a buscar otro par de guantes, por ejemplo, va a haber, ya hoy no tienen que ir a sacar de a 10 pares de guantes, sino que sacan un par de guantes, que es todo lo que necesitan para el día. Y eso también lo hemos logrado hoy día con estos nuevos esteroides que hemos ido formando con tecnología y con el software de Oliot, que es temas de autoatención. O sea, la autoatención hoy día nos permite acercarnos a la zona donde el usuario final trabaja. O sea, si el pañol se acerca, además contamos con otro brazo más, otro tentáculo más que nos permite ir con una máquina vending o ir con un locker o automatizar una bodega completa con un contenedor autotendido que permita que el usuario tenga disponibilidad de inventario, de stock, de herramientas con tecnología que están en línea con nosotros, que están controladas a través de una torre de control, que contamos con áreas de planificación que pueden estar en Antofagasta o en Santiago monitoreando el estado de salud de la disponibilidad de esas tecnologías. Ahora cuando el servidor tiene toda esta